Vamos a pasar con nuestra compañera Marisabel Soldevila, que está en el estudio 4 de este enfoque matinal. Adelante, Marisabel. Hola muchachos, buenos días. Y después de ese salto a México, caemos aquí en nuestro estudio set principal, donde tenemos ya con nosotros al Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, con quien estaremos conversando muy en breve después de la pausa de todos esos temas que ustedes anunciaban y muchos otros que ya nos están llegando a través de las redes sociales. Es el momento de hacer sus preguntas a través de @CDN37 y en breve estaremos aquí. No se vayan. Siempre te gustó jugar. Te entregabas por completo a cada juego, lleno de imaginación, de ilusión, de ideas. Y aunque luego cambiaste los juguetes por los libros, la pasión nunca cambió. Cambiaste los estudios por una profesión. Cambiaste andar a pie por tu legendario carrito. Y ahora puedes cambiarlo por uno más nuevo. Puedes cambiar soltero por casado, asistente por supervisor. Y puedes seguir cambiando muchas cosas más. Si tienes claro hacia dónde vas, nada podrá detenerte. Y nosotros vamos contigo, comprometidos a apoyar tus ideas. Banco BHD León. Cambiemos el mundo, mejorando el tuyo. Mami, ¿en qué más usamos el agua? Para bañarnos, lavar, beber. Los dominicanos consumimos 70 galones de agua por día por persona, lo que equivale a más del doble del consumo mundial, que es de 33 galones. El agua que derrochamos unos, otros la necesitan. Y mañana nos hará falta a todos. Hagamos del ahorro una cultura. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. Tenemos un país maravilloso y cada vez mejor comunicado. Un paraíso digno de explorar con seguridad y garantías. Cientos de kilómetros de modernas carreteras, puentes y autopistas en constante expansión y desarrollo, y con asistencia y protección vial permanentes, invitan a vivir la experiencia. Disfrutar esta tierra bendita en toda su extensión y regresar feliz a casa no tiene precio. Un logro que merece el apoyo de todos. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Manos a la obra. De regreso y ya para comenzar esta entrevista central esperada hace mucho. Ustedes no se imaginan la persecución a la que yo he sometido al Procurador General de la República. Gracias por acompañarnos, casi recién aterrizado en el set de Enfoque Matinal luego de ese viaje que al parecer ha sido muy productivo. Gracias, muy buen día. Ahora vi en el set de un enfoque detrás. Digo yo, pero yo sí estoy como... el pelo recortado. Somos miembros inactivos del Frente Amplio. Vi la cabeza por atrás. Tienen un corte similar, sí. Procurador, buen día, de verdad, y buen día a todos los amigos televidentes. Sí, un honor de verdad estar contigo. Mucha gente me ha llamado y yo dije, no, yo tengo un compromiso. Es un hombre que cumple con su palabra. No voy a ningún programa que no sea primero después iré a los otros. De acuerdo. Porque ya es una palabra que yo digo. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Queremos comenzar de inmediato. Hemos visto ya algunos de los resultados de su viaje por Polonia, por el Vaticano. El seguimiento de estos casos a la posible aparición de nuevos casos en el país. Nos gustaría comenzar por evaluar un poco lo que pasó en su viaje y lo que debemos esperar para los próximos meses. Cómo no, es un viaje que para nosotros reviste de un gran significado, fue muy positivo. Vinimos con mucha confianza en los sistemas de justicia de los países que visitamos. Como ustedes saben, hablamos de dos casos muy importantes. Uno que se desarrolla en Polonia, donde el señor Gil está detenido en una cárcel de alta seguridad, donde será condenado probablemente porque ya hay una acusación del Ministerio Público polaco, donde el Ministerio Público polaco ha asumido la representación del Ministerio Público de la República Dominicana y lo ha hecho con mucha responsabilidad, con mucha seriedad,
muy eficaz ha sido todo el proceso investigativo, donde también hay casos no solamente de niños dominicanos, sino también de niños polacos. Es decir, que es un caso que ha consternado toda la sociedad polaca y en consecuencia ha generado, digamos, un accionar de todos los actores a los fines de que haya justicia. Lo mismo sucede con el otro caso del ex nuncio que se encuentra en el Estado Vaticano. Igual hay un juzgado, digamos, de instrucción que tiene un nombre de promotor de justicia, compuesto por personas de grandes condiciones. Por ejemplo, lo preside quien dirige la Facultad de Jurisprudencia de una de las universidades más importantes de Italia. Es ese el encargado de hacer la instrucción y la sumaria correspondiente para decidir si envía a juicio o no el caso del ex nuncio. Igual tenemos mucha confianza en la justicia del Estado Vaticano. Hemos recibido mucho apoyo, no solo de la nunciatura, sino incluso en su santidad, que en todo momento ha expresado que lo más importante es que prevalezca la verdad en este caso y que se haga lo que se tenga que hacer. Si hubo errores, tiene que asumirse la responsabilidad de estos errores. Ambos casos impactan mucho a la Iglesia Católica, pero específicamente el de Wesolowski, una figura de un nivel bastante prominente en su momento. ¿Qué le dijo el Papa Francisco cuando tuvieron ese encuentro ya en directo sobre esta situación? Habló de la verdad, habló de que nada limite las actuaciones de las instancias judiciales competentes para este caso. Y te reitero, tanto su santidad como la Iglesia en sentido general, en los dos casos ha simplemente expresado y colaborado a los fines de que prevalezca esa verdad que tanto estamos defendiendo. Para mí ha sido muy importante porque uno ve los resultados. Te reitero, el señor Gil está detenido en una cárcel de alta seguridad. No es el caso de Wesolowski. El caso Wesolowski tiene medidas cautelares, si bien es cierto que no está encerrado en una cárcel, pero no es menos cierto que tiene medidas muy restringidas. No puede salir de un espacio territorial de algunos menos de 1 kilómetro cuadrado. ¿El solamente viaje fue la para aportar pruebas, fue para dar seguimiento al caso? ¿El objetivo concreto? En el caso de Polonia discutimos con el Ministerio Público, vimos estrategias, conocimos del proceso y también tratamos de dar un apoyo y tratamos de expresar lo que es el sentimiento del pueblo dominicano. El Ministerio Público es representante de la sociedad y como tal tienen la obligación de defender precisamente a las víctimas que de una manera u otra han sido afectadas por un hecho de esta naturaleza. Allí expresamos nuestra posición con el Procurador General de la República Polaca, que a su vez nos expresó también toda su disposición y que, reitero, trabajó con nosotros de lleno en todo esto y nos ha dado un gran apoyo. Lo mismo con el caso del Estado Vaticano. Fíjate que en el Estado Vaticano hay dos procedimientos, queríamos estar al tanto de cada uno de ellos. Hay uno que tiene que ver estrictamente con lo que es los asuntos meramente eclesiales, todos ligados a lo que sería el código canónico que rige, digamos, algunas reglas o normas dentro de la Iglesia Católica. Sin embargo, hay otro punto que tiene que ver con la justicia penal, que ya se rige por otro tipo de normativa. El exnuncio tuvo una especie de juez de instrucción para el asunto eclesial, ahora tiene otro juez de instrucción totalmente diferente, son laicos, como te dice el señalamiento, que están haciendo la investigación penal y ya eso se conocería si hay envío a juicio en un tribunal. Es un sistema muy parecido al sistema nuestro. ¿Qué penas podrían caberle en ambos casos? Pudiera, en el caso del señor Gil, tengo entendido que hasta 12 años. En el caso del exnuncio, anda en 6, 8 años. Son muy parecidas a las penas del sistema normal italiano, europeo. Ahora, procurador, las familias de las víctimas acá, cuando hicimos inclusive el enlace con usted en su rueda de prensa cuando estuvo en Polonia, el mismo Franklin Guerrero decía, bueno, el procurador está en Polonia ahora, y las víctimas de aquí, todas las víctimas, ¿qué contactos están teniendo? Viene el procurador y le va a dar también, o sea, le va a explicar cómo va el caso, le va a estar dando la Procuraduría información. Hay mucha comunicación con las víctimas del caso Gil, sobre todo. Incluso hay abogados polacos que están representando a esas familias.
Hay 2 de los niños y niñas que ya tienen representación y próximamente 3 más para completar los 5. Es decir, que hay una representación de abogados que lo designó ¿En la demanda civil? Habrá demanda probablemente civil en base al sistema polaco, lo designa el tribunal polaco, son abogados del Estado polaco que trabajan como abogados de las víctimas, y ese es otro punto muy importante que se logró de las autoridades polacas, que además de un ministerio público tenga una representación. Independientemente de eso, sí hay un seguimiento con trabajadores sociales, psicólogos, sobre todo con los niños de Juncalito, que fueron los más sensibles. Hablábamos de niños de 8 años, de 9 años, con situaciones muy críticas, y son los que más atención. Eso no quiere decir que los casos de aquí no sean delicados, simplemente son diferentes. Ahora, en temas, la Iglesia Católica aquí en la República Dominicana, cuando estos casos empezaron a dilucidar, y esa barra de defensa que montó la Iglesia en su momento, ahora tiene que revisar todas esas declaraciones. Yo no diría, yo creo que en el caso de Santiago nosotros conseguimos toda la colaboración. El arzobispo de Santiago inmediatamente nos aportó todo lo que se requería, e igual en el caso del exnuncio, básicamente hubo un trabajo periodístico de Nuria que fue excelente, que fue lo que permitió que muchas cosas salieran a la luz pública. Inmediatamente tanto el cardenal como Monseñor Agripino, incluso antes de que el mismo Ministerio Público ya tuviera una investigación formal, también hicieron un reconocimiento e hicieron la denuncia. Independientemente de mi posición, yo creo que la Iglesia jugó su rol, y lo importante aquí es que haya sanciones y drásticas como lo amerita el caso. Sin lugar a duda, estos casos han sembrado una herida muy profunda en la sociedad de la República Dominicana, tal como usted lo dijo allá en el Vaticano, en Roma, cuando estuvo recientemente. Pero las enseñanzas también tienen que ir dirigidas a las familias en el cuidado de los menores, en quién delegar responsabilidades de acompañamientos, de viaje, de convivencia, tener cuidado a quién le entregamos a nuestros hijos. En el caso de Constanza, como el padre Johnny, magistrado, yo que he asistido a las audiencias, que he visto el folclore y el tigueraje que se desarrolla alrededor de aquellas cosas, cómo hay un poder de persuasión y de chantaje y de presión pública, cómo estas muchachas han tenido que irse de Constanza a vivir a Santiago, porque están estigmatizadas por la sociedad de Constanza, pero también están ellas contaminadas por una enfermedad que es ser las víctimas. Y el Ministerio Público no ha sido suficientemente enérgico, ha tratado de conseguir el doctor Quesada en Constanza, que eso se archive, que eso se guarde. Ese expediente se ha ido desmenuzando como un guineo, se ha ido quitando las cáscaras de la crudeza del caso. ¿Por qué el Ministerio Público no ha sido más enérgico? Ya creo que en estos días, la próxima semana, habrá audiencia en La Vega tratando de que la Corte sea la que decida cuál es la ruta que va a llevar ese caso. Son casos muy diferentes, Franklin. El caso, por ejemplo, de Gil, es un caso que la cera es más profundo, ¿no? Nosotros no podemos comparar. Se trata de niños de 8 o 9 años. Y tú decías algo muy importante. Pues eran jóvenes de 13 años y de 12 años cuando salían con el padre Johnny, según dicen ellas. Pero déjame decirte, eran casos muy, muy serios lo que estoy hablando de Juncalito. Sí. O sea, es que un padre o una madre delega en alguien, alguien de iglesia, confía. Es cualquiera de nuestros hijos si alguien abusa de esa confianza. Y por eso la iglesia está molesta con esto, los creyentes molestos con esto, el pueblo molesto con esto, porque hay una traición a esa confianza y a la misma fe que debió profesar esa persona. Hablo de niños. El caso de el padre Johnny, como tú haces el señalamiento, tiene variantes diferentes. Por ejemplo, en ese caso el Ministerio Público designó 3 fiscales para que revisaran ese proceso. Lo están trabajando de acuerdo a lo que entienden los fiscales, el magistrado Víctor González, la magistrada Joana de la Vega, la magistrada Rosana, que también ha dado seguimiento. Lo hemos revisado 2 y 3 veces, tampoco queremos caer en los extremos. Hay tipo penal, pero no es el tipo penal de los niños del otro, y se está trabajando cada uno de acuerdo a las variables de cada caso. Por eso cada uno de ellos tiene particularidades diferentes. Nosotros no podemos evaluarlos todos con la misma vara, si se quiere. Para mí el caso de Juncalito es atroz, es una cosa que nosotros no podemos... Magistrado, sin que usted no grafique, porque no se lo estoy pidiendo ni se lo voy a pedir nunca,
el contenido de aquellas computadoras del padre Gil y de Wolowski, ¿qué tanta crudeza, qué tanta morbosidad, pornografía? Todo pornografía infantil. ¿Y cómo la sociedad convive con unos demonios ensotanados de ese tipo y no percibe que el padre Gil con Juncalito pasa de 7 monaguillos a 177, como si pusiera una granja, una piara para él? ¿Cómo el Ministerio Público de esa comunidad no se da cuenta de que hay algo raro? No eran 177, lo que sucedió fue sumamente grave, te reitero, y por eso el Ministerio Público tiene tanto interés en que aquí haya sanción, y por eso fuimos hasta Polonia e iremos al fin del mundo para que tengamos una sanción en ese caso. Vuelvo y te reitero, es un caso grave y serio, y sucede mucho con nuestros niños. Y sucede en toda una cultura que tenemos que enfrentar. Yo muchas veces he señalado mis criterios sobre la prostitución, sobre todo infantil, y la prostitución en sentido general. Tú mismo has trabajado mucho de estos casos acompañando al Ministerio Público. Y acompañando. Es que muchas de estas muchachas que están hoy y que son adultas empezaron como menores, empezaron como 13, 14, 15 años. Y a veces en nuestra sociedad se va creando la percepción de que eso no es nada. Y puede venir alguien de fuera y abusar de un niño. Que eso es lo normal. Y viene un extranjero y va a Sosúa y lo que busca es niñas, niños, prostitución, y se crea adultas, un mercado de menores, se va a Boca Chica y se va creando en una nación, culturalmente hablando, digamos, un hábito de que esto no es nada. Y por eso República Dominicana hoy está dentro de los 3 países del mundo con más mujeres abusadas y prostituidas, que son víctimas. Nunca he dicho que ellas deben ser penalizadas, simplemente son víctimas de una cultura que le dice, busca dinero como sea. Pero ¿qué hacer para cambiar eso, procurador? Hay que romper todo esto. Y por eso tenemos que cambiar. Uno de los grandes retos que tiene la República Dominicana es cambiar el chip. Aquí hay que cambiar la forma de pensar. Aquí muchas cosas creemos que son normales y no son normales. Y sucede, perdón, con este tema del abuso de menores, pero sucede en otras cotidianidades, en algo tan sencillo como el tránsito. Nosotros tenemos a diario decenas de jóvenes que debería ser sencillo, muriendo. Yo he vivido una tristeza en estos días muy grande porque alguien que trabajaba con nosotros en una motocicleta perdió la vida a 23 años, cargado de vida, iba para la universidad, era un miembro del ejército que estaba en nuestra seguridad. Tú dices, ¿cómo se nos va la vida? ¿Cuántas madres sufriendo? Y uno que transita se da cuenta, en la autopista las motocicletas en vía contraria, no hay un casco protector. Aquí cuando tú vienes en la mañana, ahora cuando yo venía, viene un señor aún con su casco protector, pero viene como a 100 y frena corriendo con los pies y frena con los frenos. Y tú dices, pero y el respeto a la vida. Y las muertes por tránsito ahora mismo, Marisabel, son más que las muertes de feminicidio, de homicidio, la epidemia de que más cáncer, está afectando al dominicano. ¿Qué nos pasa? Aquí hay que comenzar a cambiar las formas de pensar. Lo mismo puede suceder con el ruido. Ahora que iniciamos próximamente una campaña, es una locura. Es una locura y creemos que eso es un derecho que 2 o 3 personas tienen, pero no, los derechos los tienen decenas de personas, ancianos, mayores, gente que trabaja, que tienen derecho a dormir. Sin embargo, cuesta, y tú te encuentras con muchachos en un vehículo con una música tan alta, que si el vehículo se para al lado del tuyo, el vehículo tuyo vibra. Sí. ¿A dónde van las neuronas de ese muchacho? Entonces, reitero, aquí hay que comenzar una revolución, pero de cambio de pensamiento. Tenemos que hacer una pausa. Hay muchas preguntas ya para usted en las redes sociales y mucho tiene que ver con ese cambio, con ese aceptar como normales muchas de las cosas que no lo son. Vamos a una pausa y regresamos de inmediato para hablar de corrupción, más de menores también y de problemas de bebidas alcohólicas y otros temas que son muy comunes en esta época de fiestas. No se vayan, venimos de inmediato. Estamos de regreso con esta entrevista importante, temas que son de agenda nacional y que están en manos del Ministerio Público. Tenemos que hablar de corrupción. Hoy es el Día Internacional de la Corrupción. Ayer teníamos con nosotros a Pancho Álvarez desmenuzando ese expediente tan completo,
yo no sé ni cómo decirle, todavía no he podido terminar de revisarlo porque es tan extenso, en el caso específico del senador Félix Bautista. Hemos visto en el transcurso desde que el Ministerio Público empezó este proceso, muchos incidentes, otros casos, digamos, adjuntos de organizaciones de la sociedad civil que se han ido cayendo, mucha desconfianza en la población de que esto va a llegar a una condena. Desde su posición como procurador, que ha, digamos, iniciado un proceso que lo divide en dos, ¿verdad? Está el procurador y está el político que se desprende y se aleja de su partido para iniciar este proceso. ¿Cómo va? ¿Cuáles son las expectativas? ¿Qué debe pensar la población dominicana que lo ve ahora con respecto a este caso? Mira, nosotros lo que queremos es que se sepa que tiene que haber límites, que tiene que haber respeto a las normas, a la ley, que si alguien se equivocó tiene que asumir su responsabilidad. Yo he dicho muchas veces, lo repito, si usted ha sido hombre o mujer para tomar lo ajeno, tiene que ser hombre o mujer para ir a la cárcel. La sociedad dominicana, como todas las sociedades, no pueden darse el lujo de que la corrupción nos arrope. Por eso me llamaba mucho la atención lo que sucedía recientemente en España, donde son los jueces, hace 3, 4 días que se reúnen y exigen cambios incluso en la normativa procesal e institucional a los fines de ser más eficiente en la lucha contra la corrupción. Hoy España está en un debate muy, muy serio, que es un debate que tiene que seguir también República Dominicana, porque México está en un debate parecido, porque el mundo está en un debate parecido, porque cada una de las organizaciones internacionales u organismos internacionales reclaman y demandan mayor transparencia, porque ese dinero es de la gente, María Isabel, ese dinero es del más pobre. Ese dinero, cuando alguien se lo lleva para construir apartamentos de lujo, para carros de lujo, para aviones de lujo, para cuestiones personales, es un dinero que se le está quitando a ese niño que no tiene que comer, a ese niño que va a una maternidad y no tiene buenas atenciones, aquel que necesita una pensión porque ha trabajado toda su vida. Nadie tiene derecho a quitarle el dinero del pueblo, que es para su mismo pueblo. ¿Por qué Félix Bautista? Porque se equivocó, como fue en otros casos el de bienes nacionales que también actuamos, como fue el de la Liga Municipal Dominicana, para decirte de estos casos, no, el señor... Víctor Tío, Bienes Nacional la vez anterior, que ha sido el único que ha caído preso, procurador. Lo que te quiero decir es que la sociedad dominicana tiene que entender que la lucha contra la corrupción tiene que ser efectiva y que cada uno de nosotros tiene que jugar su rol. Mujica decía hace poco que los políticos que les gusta el dinero tenemos que sacarlo de la política. Es que el que esté en política no quedarán pocos. Pero tiene que ser así. Yo creo que Mujica, que es un gran ejemplo para el mundo de honestidad, de sencillez, debería ser tal vez parámetro para cada uno de nosotros. Cuéntanos un poco el proceso de construcción de este expediente, porque se ve que no fue de la noche a la mañana. Como la mayoría, ¿cómo se inicia? Todos los ¿Cuál es el expedientes detonante? Que hemos tenido este caso, ustedes saben que pedimos que hace casi 2 años, solicitamos que se revoque el archivo que se había hecho. Durante todo este tiempo se ha ido investigando. Las investigaciones financieras no son fáciles, no es como un homicidio o un caso de droga flagrante que tú tomas la droga, le haces un experticio y luego presentas cargos. Aquí se requiere de un proceso muy, muy complejo que tarda para hacer cada una de estas investigaciones. Y eso es lo que se ha hecho. Simplemente se determinó que un funcionario cometió un error, violó la ley, y en consecuencia la misma ley debe establecer los mecanismos de sanción. Pero te reitero, no es ese solo caso. Nosotros tenemos 5 casos de ayuntamientos que están igual en los tribunales y que reclamamos sanción. Nosotros reclamamos otros casos como el de bienes nacionales, como la Liga Municipal Dominicana, de funcionarios de este gobierno inclusive que entendemos que se equivocaron y como tal deben asumir una responsabilidad. Esto no es personal contra los senadores ni contra nadie. Yo nunca quiero que se vea como esto personal, simplemente es que alguien se equivocó y alguien tiene que asumir la responsabilidad. Así como Gil es un calito, se equivocó y tiene que asumir su responsabilidad. Así estas personas se equivocaron. Así como el que vende drogas se equivocó y tiene que asumir su responsabilidad, o el que mata a alguien
tiene que asumir su responsabilidad. En materia de corrupción, el que roba o el que toma lo ajeno tiene que asumir su responsabilidad. Es simplemente eso. Y esa es la posición que nosotros tenemos, porque, vuelvo y te reitero, no hay manera de crecer como nación y como país si nosotros permitimos que el dinero que ingresa al Estado, fruto del esfuerzo de la gente que trabaja, que se levanta temprano, que lucha, vaya a caer en los bolsillos de alguien. ¿Para qué? Para aviones, helicópteros, apartamentos de lujo, para disfrutar una bonanza que no es fruto del esfuerzo y del trabajo. O peor aún, aquí hay un círculo vicioso también dentro de la clase política. Poder económico te da poder político, y poder político te da poder económico. Entonces tú vas haciendo un círculo vicioso donde tú necesitas uno y otro. Y eso no debe ser así. Si usted quiere tener poder político, tiene que ser fruto de las ideas, fruto del esfuerzo, fruto del trabajo político, no fruto del dinero que tú hayas acumulado. Pero qué decirle a ese público que nos está mirando, que estamos escuchándolo a usted, ya 2 años en la posición, que viene trabajando en algunos casos, pero aquí no hay un preso. O sea, aquí no ha caído nadie preso. En los últimos 20 años, aquí no hay un político que ha caído preso. Vemos de este gobierno gente que entró al gobierno, que no hay que, o sea, lamentablemente no se puede mostrar, pero son ultra requete archimillonarios ya. Vemos de los 8 años pasados, ultra requete archimillonarios ya. Vemos de los otros 4 años del presidente Mejía, y aquí no ha caído nadie preso. Aquí no hay un político preso. Hemos logrado en materia de control muchos avances. Pero ¿de qué valen todos estos avances si, como tú dices, permanece una cultura de impunidad y no hay sanción? De hecho, si tomamos los casos de los invernaderos, el tema del Fonper de allá de Santiago, de sus compañeros. Vuelvo y te reitero, ¿de qué vale que tomemos una serie de medidas de control, como la ley de presupuesto, como la ley de tesorería, como todo el sistema de contrataciones públicas? Ahora mismo el presidente Medina ha lanzado el proyecto más importante de transparencia en la República Dominicana en cuanto a la adjudicación de obras mediante sorteo, o el tema de la Junta Agroempresarial y las subastas para los permisos de importación. Es verdad que hemos avanzado mucho y hemos hecho, digamos, una gran transformación, pero todavía quedan casos muy serios. Pero lo peor es lo que tú estás diciendo, es que prevalece la cultura de la impunidad. ¿Qué sucedió en el caso de bienes nacionales? Que se declara unos articulados y se toman unas decisiones contrarias al derecho, ni siquiera se ve el fondo. ¿Qué sucede con el caso de la Liga Municipal Dominicana? Que se declara inconstitucional unos artículos del Código Procesal Penal y en consecuencia, declarando eso, tumban el caso y hoy está pendiente en el Tribunal Constitucional. ¿Y cómo se siente usted como procurador? Muy mal porque tú trabajas, te esfuerzas y lamentablemente tú no ves el resultado que tú esperas. Al final esto no es fácil. Miren, ser Ministerio Público, yo me he topado una vez y fue un caso de un muchacho que con un cuchillo hirió en una discoteca a alguien y yo no me acordaba de esto. Fui a una actividad y le di la mano a alguien y esa persona me dejó la mano tendida. Es la única vez que me ha pasado en mi vida. Y luego averiguo que por qué lo hizo. Bueno, él era el papá del muchacho que hirió al otro y él sintió que su hijo no podía caer preso y que yo fui el responsable. Yo no me acordaba, yo simplemente cumplí con mi deber y yo sé que ellos tenían mucho poder en ese momento. Él se equivocó, su muchacho, y lamentablemente tuvo que asumir su responsabilidad. Pero lo mismo sucede, yo soy político y yo estoy en el medio político y son muchas las personas que yo he acusado, desde fiscal, primera vez procurador y ahora segunda vez procurador, políticos de mi partido y de otros partidos políticos, y que yo tengo que verle la cara y les confieso que no es nada agradable. No es nada agradable porque algunos te evaden, otros te saludan y te dicen ya eso pasó, otros lo ven como que cada quien está jugando su rol, pero te reitero, para mí no es un chiste tú tener, porque los familiares también te ven, tú ves los hermanos, tú ves la gente cerca, y cuál puede ser la reacción. Vas a una funeraria y te encuentras con ellos, vas a un acto del Estado y te encuentras con ellos.
y experiencias no la voy a decir aquí, pero tengo decenas de experiencias bastante desagradables en ese sentido. Esto no es tan fácil, esto no es un concierto donde tú vas a buscar popularidad. Esto implica un gran sacrificio y un acto de responsabilidad, no mía, sino de un gran equipo que está trabajando ahí con un único fin. No es posible tanta impunidad. Que magistrado, no es tan fácil. Tiene que haber un límite. Su testimonio es desgarrador de cómo el ser humano se siente impotente. Quizás tiene la verdad, un pedazo de la verdad en la mano. Pero ¿cómo es posible que haya un manejo de cuentas bancarias de 500 millones, de 1.000 millones, de 2.000 millones en tan poco tiempo? Y todo ese cuentazo que escuchamos decir, que hay una comunicación de la Embajada Americana, que la Procuraduría, que hubo un plan de enseñanza y de trabajo para que exista un canal, una red de comunicación entre la Superintendencia de Bancos, el Ministerio Público, el banco que recibe el depósito del dinero, y aquello se maneje hasta un nivel de 27.000 millones de pesos, como dijo el doctor Pancho Álvarez. Y la autoridad que le corresponde detectar eso a tiempo no lo hace. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? No ha funcionado nada de lo que se ha hecho. A un simple ciudadano que va y deposita 10.000 pesos o 10.000 dólares, le hacen hasta un ADN. De todo tiene que explicar de dónde salió el dinero. Y se abre una cuenta de 500 millones por una dama y de 1.000 millones y no pasa nada, no se detona el gatillo de la alerta. Es miedo, es complicidad. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces el poder tiene complicidad y lo tienen políticos con poder y lo han tenido siempre y eso tiene que desbaratarse. Yo creo que es tiempo de que entendamos que nadie es más que nadie, de que los hombres y las mujeres somos todos iguales, con iguales derechos y que tú no tienes que tener privilegio con alguien porque tenga dinero o no. Yo creo que es momento ya de que entendamos eso en la República Dominicana. Y sucede con capos de drogas que tienen complicidades y con capos políticos que tienen complicidades y con capos empresariales que tienen complicidades y simplemente la ley se va convirtiendo en algo frágil porque quienes tienen la obligación de cumplirla o le apodera el miedo o le apodera la complicidad. Es una especie de plata o plomo, pero más la plata o plomo, ustedes saben que sí, es el concepto mexicano de los capos que le dicen a los funcionarios o coges dinero o coges plomo y pierdes la vida. Y pierdes la vida y al final ellos prefieren coger dinero. Aquí es un poco más sutil, no tan vulgar, no es tan vulgar, pero de una manera u otra mucha gente asume eso y eso tiene que desaparecer. Magistrado. Tiene que romperse esa cultura, simplemente es lo que creo y pienso que ya basta. Usted expresaba mucha frustración por casos que se fueron construyendo y que luego se caían al llegar a la justicia. La gente tiene el mismo temor con el caso de Félix Bautista, sobre todo por a quien le va a tocar dar la última palabra. Primero pasó el juicio público, el magistrado Fran Soto, ahora Moscoso Segarra. La gente duda mucho que en esa Suprema se vaya a aplicar justicia, porque quien juzga a Félix Bautista, de alguna manera la gente entiende que está juzgando a Leonel Fernández y también entiende que esa es una Suprema que no le va a llevar la contraria al expresidente Fernández. ¿Qué usted le dice a la población que piensa así? Yo no asociaría una cosa con la otra, sin embargo yo sí puedo contar de mis experiencias. Mi experiencia en el Plan Renove no fue la mejor, aunque yo ahí salí, las sentencias posteriores fueron muy pobres. Mi experiencia en los casos de los invernaderos no fue la mejor. Mi experiencia con los indultos vendidos, que ustedes recuerdan, la Iglesia de la Paz, tampoco fue la mejor. Mi experiencia con la mayoría de los casos, cuando fui la primera vez procurador, no fue la mejor. Ahora, mi experiencia con los ayuntamientos tampoco es la mejor. Mi experiencia con bienes nacionales tampoco ha sido la mejor. Mi experiencia, porque vamos a ser honestos, mi experiencia con la Liga Municipal Dominicana no es la mejor. Y mi experiencia ahora con estos casos tampoco ha sido la mejor. Ahora sí te digo, nosotros vamos a jugar nuestro rol. Nosotros vamos a cumplir nuestra responsabilidad. Y cada quien que la asuma. Cada quien que la asuma y que sepa lo que hace y que responda a sus hijos y a las generaciones que vienen. Y a su conciencia. O sea que tampoco tiene muchas expectativas de que se va a lograr una condena. Yo digo que cuando tú subes al Pico Duarte hay dos placeres, en el buen sentido, dos satisfacciones. El camino, el proceso y la llegada a la meta. Nosotros queremos llegar a la meta, pero también existe la satisfacción del deber cumplido, de que nosotros hicimos
sin importar el costo, sin importar las consecuencias, lo que teníamos que hacer. ¿Cuál es el costo y las consecuencias de llevar este caso en particular? Todo lo que te he dicho en el pasado, todo esto desgarra, todo esto genera dificultades. Para ustedes, por ejemplo, político, a ti te duele a veces que amigos comunicadores, amigos abogados, es más, casi hijos políticos que tú has tenido, haciendo declaraciones públicas que puede ser ser humano, y de nuevo tú vas a pensar, ¿y qué es lo importante? ¿El poder o el dinero o aquellos valores? Tú decías al principio del PLD. Sí, cuando tiene que volver ese comité político. El PLD precisamente nació defendiendo valores. Nuestro fundador es el profesor Juan Bosch. Y si algo defendió siempre y ha defendido son los valores. Y yo que soy miembro de este partido te puedo decir que la mayoría de los PLDistas no es verdad que son ricos. Son gente de trabajo, son gente buena, son gente que quieren lo mejor para su país. Simplemente gente nuestra ha cometido errores como lo han cometido los del PRD, como lo han cometido los del Partido Reformista. El error no tiene que ver con directamente, digamos, la institución o llevarse la institución. Simplemente dentro de las instituciones nos equivocamos. Nuestro partido tiene un tribunal disciplinario. Se supone que es previendo que alguien nuestro se equivoque. Simplemente hay que entender... Está funcionando. Tengo que ver. Lo que te quiero decir simplemente es que siempre habrá gente que cometerá errores. Pero es que el PLD ni siquiera ha tocado el tema, Félix Bautista. El PLD no ha tocado el tema, Víctor Díaz Rúa. Entonces, ¿de qué PLD hablamos? Lo que te quiero decir, vuelvo y te reitero, es que cuando hacías la introducción, esto no es cuestión de que es contra el partido ni contra el expresidente Fernández. No, esto es simplemente que hay personas de todos los partidos que se equivocan. Tenemos alcaldes del Partido Reformista, como el de La Romana, tenemos alcaldes del Partido de la Liberación Dominicana, tenemos alcaldes del Partido Revolucionario Dominicano, tenemos partidos aliados también que están siendo encausados. Esto no tiene que ver con partidos. Y eso es lo que hay que entender. Esto tiene que ver con seres humanos que tienen responsabilidades y que si se equivocaron en sus responsabilidades tienen que asumirlas. Es lo mismo que el caso del sacerdote Gil, que hemos hablado mucho. No es la Iglesia Católica. Una persona de la Iglesia se equivocó y la Iglesia como tal asume la responsabilidad de reconocerlo y las instituciones de justicia tienen que sancionarlo. Lo mismo tiene que suceder en cualquier institución, aquí mismo, en esta empresa. Hay alguien que se puede equivocar, alguien deja un dinero en una gaveta y viene un empleado y se lo lleva. No es la institución, esa persona se equivocó y tiene que ser sancionado. Esas son las reglas de una sociedad organizada y yo no quiero desviarme de lo que deben ser las reglas de una sociedad organizada. Procurador, escuchándolo, yo mismo he dicho en varias ocasiones aquí en el programa que la opinión pública ha condenado a Félix Bautista. No hemos esperado un proceso y ya todo el mundo lo ha condenado. Y eso está mal también. Tú no puedes condenar a una persona hasta tanto que sea un rumor público y esto, pero hasta tanto no pase un proceso. Ahora, escuchándolo hablar, en la calle lo único que se habla, de las pocas cosas que se habla, es si Félix ¿va a caer o no va a caer preso? Y lo escucho a usted no con mucha esperanza de tener un resultado tal vez positivo en cuanto a una condena para el senador. Así lo estoy escuchando. Mira, lo primero es que yo trato de no personalizar ni de fulano de tal y por eso es muy difícil que yo mencione nombres, trato nunca de hacerlo. Yo pienso que aquí el punto es más crítico todavía y va por encima de una coyuntura o de un caso. Va muy ligado a un actuar de una sociedad. O somos tolerantes y estimulamos la corrupción para ser exitosos en la política, o de lo contrario valorizamos el trabajo político en función del buen trabajo que tú puedas hacer para la sociedad. Aquí el tema está por encima de un caso. Aquí el tema de la corrupción tiene que estar y verse mucho más allá. Y ese es el gran debate que hoy, día de la lucha contra la corrupción, tenemos que llevar a cabo. Ahora vienen las elecciones congresionales y municipales. Se habla que para ser regidor hay que buscar mucho dinero, que no será suficiente ni siquiera con tu salario
pagar es eso. correcto que dirigentes políticos que tienen toda su vida trabajando en política, que creen en su barrio, en su comunidad, que quieren aspirar y que tengan que abstenerse porque no tienen un solo centavo, son los verdaderos cuadros de los partidos políticos. ¿Qué derecho tiene un sistema de impedirle a la gente honesta que aspire legítimamente a un puesto de diputado o de regidor? Yo conozco muchos diputados ahora mismo que me han dicho, yo no voy a aspirar más, porque esto se ha convertido en una situación muy, muy crítica. Estamos acostumbrando a la gente que hay que darle dinero. Estamos acostumbrando... Pero es el mismo político que lo ha hecho, procurador. Es todo un círculo. Yo hablaba con un gran amigo del PRD que me decía, mira, yo prefiero tampoco aspirar. Y me lo dicen los del PLD. La gente seria ya no quiere aspirar a nada porque se está convirtiendo esto en una situación muy, muy crítica. Por eso yo te digo, aquí no se habla de no tenemos que hablar solamente de un caso. Aquí estamos hablando de mensajes claros. Tiene que haber sanción. El magistrado. No puede haber impunidad. Hay que romper la cultura de impunidad. Yo solo termino con esta frase para seguir con las otras preguntas. Dilma Rousseff, la presidenta de Brasil, a raíz del caso de Petrobras, decía, necesitamos que por primera vez en Brasil, oye la frase de la presidenta de Brasil, se rompa la cultura de impunidad que hay en Brasil, en los casos de corrupción. Dice la presidenta brasileña, es un problema latinoamericano, es un problema serio donde hoy Brasil vive uno de los escándalos más serios y la erosión más grande de los partidos políticos. Lo que sucedió en Venezuela fue igual, con el COPEI, con el partido ADECO. Simplemente hubo una crisis de la democracia fruto de una corrupción generalizada. Tenemos que trabajar en América Latina para que las cosas... No puedo dejar que se vaya hoy en la mañana sin preguntarle su posición con respecto al proyecto de ley devuelto por el Poder Ejecutivo al Congreso sobre el Código Penal. ¿Cuál es la posición de usted como máxima autoridad de la sociedad, que defiende la sociedad en ese tema de las excepciones en los casos de la interrupción? El presidente ha planteado una observación con algunas generalidades donde lo que busca es que quede claro algunos aspectos, por ejemplo, sobre todo con el médico, cuando hay estado de necesidad, cuando no, un poco ver la situación. Yo pienso que aquí no se está hablando de que vamos a despenalizar, aquí no se está hablando ni remotamente de violar la Constitución. Yo creo que el presidente siempre ha sido respetuoso del derecho a la vida. Lo único que está diciendo es que en el articulado debió haber una redacción que tal vez pudiera aclarar mejor qué sucedería cuando, por ejemplo, hay que tomar una decisión de última hora sobre salvar a uno o salvar al otro. Y bueno, es una decisión del médico, es una decisión de la madre, cuando ya no hay nada que hacer. Entonces, ¿hay penalidad o no hay penalidad? Pienso que va por esa línea. ¿Y cuál es su opinión? En este momento hay procesalmente varias cosas que se pueden hacer. Aclarar ahora, hacer una nueva ley y aprobar como está. Yo creo que eso sería una discusión que hay que llevar. Siempre sí, en términos personales, creo en la vida, creo que es un ser humano el que está dentro, que piensa, que sufre, que ríe en el vientre de la madre. Yo defiendo enormemente lo que es la vida. Eso desde el punto de vista ya conceptual o como lo quieras llamar. Sin embargo, en términos procesal, que es lo que se está hablando, creo que se pueden buscar cualquiera de las salidas. Ahora, mi opinión, respetemos siempre la vida y hagamos todo lo posible por salvarlo a los dos. Sí. Siempre hacer todo lo posible. Si no se puede... De hecho, las excepciones son para el momento imposible, donde ya eso no se puede. O sea, ¿está de acuerdo con las excepciones que se están planteando? Es que el presidente lo que está planteando es que se busque una salida procesal, que quede claro. Siempre, todo lo que implica que quede claro, siempre está bien. Yo creo que el presidente lo único que quiere es el bienestar de la gente, el bienestar de las madres, el bienestar de los niños aún no nato, aún no nacido. Es simplemente lo que ha hecho es una observación que han hecho algunos médicos y él ha querido una reflexión. Pienso que no debemos extremar
en estos casos, simplemente sentarnos con racionalidad, cada uno con su visión, uno se y pone tratar a de buscar pensar, una uno ve decisión. este debate que saca un poco del centro a la mujer que está embarazada, y no puedo evitar pensar en la situación de las mujeres en República Dominicana, que ustedes en el Ministerio Público tienen que enfrentar todos los días, esa violencia tan grande que existe desde distintos ámbitos, y que en este año le oímos a usted decir que a pesar de tantos esfuerzos se estaba perdiendo esa batalla en contra de los feminicidios, en contra de la violencia de género. Por ejemplo, este año, lamentablemente, aunque hemos tenido un promedio, probablemente será menor que los últimos 8 o 9 años, pero este año ha sido mayor que el año pasado. Y eso nos ha dolido. ¿Dónde está el origen de esa gran violencia? Parecería que ese concebir a la mujer como un sujeto de derechos todavía cuesta. Cultural, lo que tú decías, cultural. El hombre cree que ella es de su propiedad. ¿Cuántos casos dice, si no es mía, que no sea de nadie? Ella no es un objeto. Hasta en las canciones lo dice. Entonces, es esa conciencia del hombre que entienda. Pero parece el mismo tema de esta discusión del Código Penal también. Es que el hombre tiene que entender que el crecimiento de la mujer es su crecimiento. El hombre tiene que entender que ella no es de nadie, es un ser humano pleno de dignidad, pleno de respeto, y que nadie tiene derecho a manejarla como si fuera una cosa. El hombre tiene que entender que la libertad es para todos y todas. Él no puede decidir por nadie. Yo creo que aquí hay un problema serio en muchos de nosotros los hombres, que todavía creemos que la mujer es para mí, que es una cosa, y no es así. Antes de que Tessy me ahorque, me someta allá a la justicia, a la obediencia, que ya sé que usted se tiene que ir. Por último, con mucha tristeza recibimos la noticia, y yo la recibo así, de que no habrán indultos en esta Navidad. Era una costumbre que teníamos. Sí, era una costumbre que se estaba... Pero el año pasado no hubo indulto. No, yo lo sé. El antepasado tampoco. Pero yo no estoy de acuerdo, pero era una costumbre. Hay mucha gente con problemas terminales de enfermedad. Te explico. El Código Procesal Penal, a partir del nuevo código, cambió la política de indulto porque se creó el juez de ejecución de la pena. Entonces, aquellas personas que eran favorecidas con indulto saltaban eso. Pueden tener una variación de y ahora se hace a través del juez de ejecución de la pena. Entonces, es más sano para el sistema. Pero están dándole curso a esos casos de gente no ya que... Claro, pero ya no a través de la figura jurídica del indulto, sino a través de otras figuras jurídicas. Es más profesional. No depende de la discrecionalidad. En vez de decir que no hay indulto, mejor diga eso desapareció, no existe. La ley contempla otra salida. Siempre una facultad constitucional del presidente. Procurador. Señor, yo voy ahora a un acto muy bonito. Vamos a destruir armas. Y yo espero que Franklin ahora se vaya conmigo. Llévese a Franklin. Él anda con su cámara siempre. Ojalá. Yo lo acompaño. Yo hablaba de culturas. Sí. Yo hablaba de cambiar mentalidades. Sí. ¿Y por qué no trabajar el caso de las armas? Fíjense lo que pasó en Santiago. Aunque no está claro las razones, lo que sí está claro es que ahí sacaron armas hasta los que no tenían nada que ver. Hasta cortadoñas se sacaron ahí. Para defenderse de un tiroteo que surgió por causas que todavía no queremos señalar. ¿Por qué? ¿Por qué el pelotero que lo firman lo primero que quiere un arma? ¿Por qué el regidor que lo designan lo primero que quiere un arma? El músico que está cantando lo primero que quiere un arma. ¿Qué nos pasa? Que todo el mundo quiere un arma aún sin saber usarlo. Un símbolo de poder. Estadística, y aquí culmino. El que tiene un arma, y se lo digo a los que me están viendo, el que tiene un arma tiene más posibilidades que lo maten o que caiga preso que el que no tiene nada. La principal causa de muerte en atracos es para quitarle el arma. Si a mí me preguntan, y lo han hecho algunos amigos, ¿tú crees que yo debo tener un arma? Yo le digo, aconséjale que ande como Rogelio con 2 piedras. No hay necesidad. O con un bastón. Con bastón. Gracias, procurador. Muchas gracias por acompañarnos. Se quedan siempre muchos temas pendientes, pero yo sé que regresará y que esta vez será más fácil traerlo. Muchas gracias. Muy buena, gracias, abrazo. Bueno, pues hasta la próxima, y nosotros no nos vamos. Nos quedamos con mucho más contenido en Enfoque Matinal. Sigan ahí.